Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que quizá pueda ser calificado como el cambio jurídico más relevante, con mayor impacto de las últimas décadas en México. Me refiero a la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y qué mejor que hacerlo que conversar con Alejandro Segbe, que fue un protagonista del tránsito legislativo, de la aprobación parlamentaria, por su trabajo en la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Alejandro, bienvenido. Un gusto, doctor Miguel Carbonell. Oye, ¿estás de acuerdo que el código marca un antes y un después en el derecho mexicano o estoy exagerando? No, es cierto. El Código Nacional trae un nuevo paradigma en el sistema de impartición de justicia civil y familiar, sin duda. Y esto tiene un impacto muy significativo en millones de procesos judiciales que se desahogan cotidianamente en los tribunales mexicanos, ¿no? Claro, las estadísticas que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, es que al menos en el país a nivel local, es decir, en las 32 entidades federativas, pues hay 2.300.000 asuntos año por año que se van formando en la fila. A ver, 2.300.000 asuntos. Este dato que nos compartes es impresionante. Sí, claro. Estamos hablando de todas las materias. De procedimientos. Claro, de procesos. Es decir, cada año se incorporan al menos 2.300.000 asuntos a nivel local. A ver, estamos hablando de... Pensemos, si en cada uno de estos 2.300.000 concurren al menos dos personas, estamos haciendo un cálculo conservador. Pero ¿qué estamos hablando? ¿5 millones de personas? 5 millones de personas. Wow. Pero lo importante de la magnitud es cuál es la incidencia que va a tener el Código Nacional. ¿En dónde? Porque durante mucho tiempo, más sobre todo del 2008 a 2016, estuvo en boga en el país, inclusive fue una política de los 3 niveles de gobierno, el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Sí, ¿de acuerdo? Sí, pues sí. Y cuando vemos las estadísticas del INEGI, la materia penal, procesal penal, representa el 10% del total de los juicios. ¿Sí? Este código va a tener incidencia casi en el 90%. Y ahorita vamos a decir por qué en el 90%. Nos han dicho que en el 70%, porque la materia civil y familiar, sobre todo la familiar, representa promediando pues un 70%. Sí. Pero no olvidemos la supletoriedad que trae sobre los procedimientos mercantiles. La referencia directa al Código de Comercio está plasmada. Sí. ¿Sí? Entonces, realmente... va a tener un impacto sobre millones de procesos, sobre millones de personas, va a incidir en la vida familiar y en la vida patrimonial de muchísimos seres humanos. Claro que sí, es decir, recordemos que el Código Nacional es un código transicional entre el sistema escrito tradicional, podríamos decir decimonónico, que estuvo vigente en el país, hacia el sistema de audiencias, la oralidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La pregunta es, ¿eso va a resolver el problema de la impartición de justicia a nivel nacional? No, el problema es estructural, pero auxilia de alguna manera, le da las herramientas a los operadores jurídicos. Bueno, es que yo creo que así, si lo planteas de manera global, como que hubiera, ya sea un código, ya hubiera sido una política pública o presupuestal que arreglara toda la justicia civil, pues no. Pero sí es un paso significativo. Claro, es un paso. ¿Tú le ves avances al código? Claro que sí. A ver, cuéntame. Indudablemente. Cuando uno se pone... A ver, pongámonos en el México de hoy. El México de hoy tiene 33 códigos de procedimientos civiles. No, es que eso ya de entrada... Y 9 o 12 códigos de procedimientos familiares. Es decir, tenemos 45 códigos procesales a nivel nacional. Un federal y 44. ¿En estas dos materias? Sí, en estas dos materias. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vemos el primer obstáculo? Primero, las normas procesales, ninguna es perfecta. ¿Por qué? Digo, dentro de la amplitud y capacidad y función constitucional legal del quien encarna la función legislativa, pues es un hombre, es una mujer que plasme las leyes y las leyes en sí no son correctas, es decir, no son perfectas. Si nos vamos a esa cuestión,
Lo importante es qué ha pasado con quién resuelve esa laguna, esa deficiencia. Pues el Poder Judicial Federal, es decir, la Corte, los precedentes jurisprudenciales, y hoy en día cuando nos ponemos a revisar las tesis y las jurisprudencias que de alguna manera interpretan, resuelven o por lo menos puntualizan qué debe entenderse en la norma procesal, pues son diversas porque lo que hacen es una interpretación de un código procesal de una entidad federativa o de la federación. Por lo tanto, no hay un sistema de justicia homologado a nivel nacional. Que yo creo que es una de las grandes ventajas del código. Claro. A pesar de que luego, pues tú has escuchado, igual que yo, argumentos que dicen, bueno, es que ya le quitaron un fragmento de soberanía a las entidades federativas o ya se quedan sin tanta materia los poderes legislativos en los estados. Pero realmente el beneficio es este que tú señalas. A ver, vamos a trabajar en esa enorme cantidad de asuntos que tú citabas con reglas parejas. Creo que con un piso parejo. Pusiste el tema sobre la mesa. La cuestión es el avance de la legislación del marco constitucional legal en los últimos 20 años ha hecho surgir sobre todo dos tipos de disposiciones legislativas que en el siglo XX, hace un siglo, no las teníamos. Podíamos distinguir nada más entre leyes locales, leyes federales y a lo mejor dentro de los tres niveles de gobierno lo que es la reglamentación municipal. Sí. Sin embargo, han surgido las leyes generales. Sí. Y en los últimos 10 años las leyes nacionales. Y ambas representan una excepción a la distribución de competencias contenida en el artículo 124 constitucional. No, pero hay que entender también la razón de ser. Sí, claro. O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando en el 2008 que tú citabas, ¿no? Oye, que si vamos a una homologación del proceso penal y todo, con varias legislaciones o con una. La reforma constitucional de 2008, ¿te acuerdas? No pidió el Código Nacional de Procedimientos Penales. No. Eso fue una reforma de 2013. Así es. Y el código llega en 2014. Pero cuando uno ve lo que teníamos entre 2008 y 2013 y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tampoco es perfecto, ciertamente, pero que sí significa un avance, uno dice, oye, aquí hay una aportación muy relevante. Y yo creo que este código del que hoy estamos hablando, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, está en la misma tesitura. Yo lo veo como un gran avance. Sí, a ver, todavía no es vigente. Sí. Todavía no está en aplicación y ya podemos pensar hacia dónde vamos, ¿sí? Como juristas. Bueno, porque estamos en el plazo... Sí, pero ¿hacia dónde nos va a llevar la unificación procesal penal, civil, familiar? Ese es el tema. Sí. ¿Sí? Puede ser que en 10 años no estemos hablando solo de estos códigos nacionales en materia procesal. Puede ser que hablemos de códigos sustantivos de aplicación nacional en materia civil, familiar, bueno, fíjate, penal. Hay un artículo de 1941 de Raúl Carrancay Trujillo, el papá de Raúl Carrancay Rivas, que acaba de fallecer, fue mi maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM, que ya proponía en 1941 la expedición de un código penal nacional único para toda la República, porque él decía, y luego lo retoma en los años 70 Niceto Alcalá Zamora y Castillo, el gran procesalista, él decía, bueno, a ver, lo que es delito en un lugar pues no puede no ser delito o tener otra pena muy diferente, o una descripción típica, ¿no? La figura de la tipicidad muy diferente, dependiendo de la entidad federativa. Entonces, lo que tú estás señalando es algo importantísimo. Vaya, tenemos que pensar seriamente en eso. Sí, pero démosle oportunidad, primero que este nuevo sistema procesal civil y familiar, pues se materialice. Sí. Porque hay que recordar, a ver, el pasado 3 de julio, del 2024. Sí, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, pues se puede decir, emitió la declaratoria de incorporación de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para la Ciudad de México. Va a surtir efectos a partir de agosto, van a correr los 120 días y a partir del 1 de diciembre el Código Nacional se va a aplicar en la Ciudad de México, va a ser la primera entidad federativa. Y a mí me sorprendió, te quiero decir. O sea, yo dije, no, pues, porque en este universo que tú describías de los 2.300.000 asuntos, no sé qué porcentaje, pero ciertamente uno considerable, recae en la competencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es decir, el Poder Judicial de la Ciudad de México es en sí mismo
un universo, ¿no? Y yo dije, no, pues para que apliquen el código se van a tardar, probablemente a lo mejor vaya a ser de las últimas ahí pegaditos al 2027, y nos sorprendió el Congreso. Obviamente, pienso yo, habiéndolo platicado con el Poder Judicial, ¿verdad? Para ver si estaban listos, y dijeron, vámonos. Sí, a ver, volvemos a tomar cifras, y cifras que nos comparte el INEGI. Tan solo la Ciudad de México y el Estado de México, en esas dos entidades federativas se ve el 25% de los procedimientos a nivel nacional. Es decir, la cuarta parte. Una cuarta. Estamos hablando de 600,000 asuntos. 600,000 asuntos. Pero dos entidades federativas. Dos entidades federativas. No, hombre, nada más. Por eso es importante que la Ciudad de México ponga el ejemplo de cómo. ¿Por qué? Primera, porque tienen el grupo más nutrido de asuntos. Sí. ¿Sí? En segunda, ellos ya instalaron la oralidad desde hace más de una década. Derivó la mercantil, la penal, después nos fuimos con la mercantil, la laboral, de alguna manera, pero el hecho de que ellos sea la primera entidad federativa sí va a tener un efecto muy considerable, porque nos habíamos propuesto es que este Código Nacional no va a tener precedentes jurisprudenciales uniformes. Correcto. Sino hasta el 1 de abril de 2027, cuando sea una realidad en todo el país. Entonces vamos a empezar a ver tesis y jurisprudencias relativas a la aplicación del Código Nacional en la Ciudad de México. Eso va a ser muy interesante. Muy interesante. ¿Sí? No, eso va a ser una escuela de aprendizaje y, claro. y también tú decías, bueno, vamos a ver qué sigue. Pues ahí estás dando en el clavo de un tema que se va a proyectar seguramente en la forma en la que el código se implementará en el resto de entidades federativas. Sí. Porque van a estar pendientes, todo el mundo va a estar bien. Pero hay un reto. La modalidad en que la Ciudad de México emite su declaratoria de incorporación y su gradualidad va a ser muy distinta a las 31 entidades federativas. A ver, cuéntanos esa parte. Las materias. Aquí lo hicieron por materias. Sí. ¿Sí? No, es decir, normalmente la gradualidad, como está contemplado el Código Nacional, es que tomamos por referencia, ¿sí?, cuando se expide el 5 de marzo de 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí?, y cuando de alguna manera se hacen las declaratorias de incorporación hasta el 18 de junio de 2016, ¿sí? ¿Qué hicieron las entidades federativas? Aplicaron el código, lo incorporaron a su régimen, a su ámbito interno, ¿sí?, bajo una gradualidad regional. Sí, por territorio. O distritos judiciales. Sí. Sí, aquí en la Ciudad de México. Municipios, me acuerdo, Baja California. Así ¿no? es. Primero Ensenada y luego dejaron al final Tijuana. Así es. Aquí en la Ciudad de México, en virtud de cómo está conformadas las demarcaciones territoriales o políticas administrativas de la Ciudad de México, no era aplicable, es decir, tomando en cuenta lo que anteriormente eran las delegaciones o alcaldías. Entonces lo que hicieron es derivarlo por materias, ¿sí?, y poner 3 fechas. Y aquí es lo importante, acordémonos que el Código Nacional no solo regula la materia civil y familiar, sino que de alguna manera nos incorpora instituciones como las acciones colectivas, que son del conocimiento federal, y sobre todo la aplicación directa que tiene en los juicios mercantiles, orales, especiales, todos los que van. Y hay que ver cómo la Ciudad de México vamos a tener en esa vacatio legis de la declaratoria de incorporación, cómo va a estar su código procesal anterior vigente con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sobre todo en los asuntos que se iniciaron antes del 1 de diciembre. Y en materia mercantil, en el ámbito concurrente, ¿sí?, claro, sobre todo que conocen los jueces civiles sobre los procedimientos mercantiles, pues vamos a ver que van a estar aplicando todavía su Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México hasta que el Código Nacional entre formalmente a suplir. Claro. Sí, porque fíjate, nos has hecho favor de compartir 2 comentarios y quiero ahora extender este análisis. El código es importante en sí mismo por las 2 materias que regula, pero también diste en el blanco la supletoriedad, que realmente extiende. Por ejemplo, no lo hemos mencionado, es supletorio de la ley de amparo. Sí. Bueno, va a ser supletorio de la ley de amparo. Fíjate, de la ley de amparo, que ahorita es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, esto va a tener un impacto impresionante, insisto, no solo en las 2 materias, que es formalmente lo que regula de entrada, sino a través de la supletoriedad en el conjunto del derecho mexicano. Es el tema del Código Nacional. Cuando me señalaste de qué tan importante es, pensamos materia civil y familiar, bueno, representa el 70% de los juicios a nivel nacional, pero cuando pensamos en el tema de la supletoriedad, tan solo a nivel federal,
de cuántas leyes generales y leyes federales va a ser supletorio el Código Nacional. Es decir, asímil de lo que es el Código Federal de Procedimientos Civiles hoy en día, al menos casi de 70 leyes generales y federales. Que en el dictamen que elaboraron ustedes para la aprobación parlamentaria, ahí está el listado. Claro. Para quien lo quiera ver, lo pueden buscar en el dictamen. Claro. Ahí viene toda esa lista. Ahora, eso es a nivel federal. ¿Qué representa el Código Nacional para las entidades federativas? Pues bueno, en primer lugar, la gran carga de trabajo en los poderes judiciales locales en la materia civil y familiar, que es la materia estrella, digamos, ¿no? O sea, con lo mercantil concurrente, evidentemente, y ahora lo laboral. Pero luego, pues igual la supletoriedad. Es decir, y cuando hablamos de supletoriedad, no nos referimos a su Código de Procedimientos Civiles o Familiares. Ese va a ser abrogado en su momento. Correcto. Nos referimos que hay entidades federativas, cuando te pones a revisar su marco legislativo horizontal, que su Código de Procedimientos es supletorio, ¿sí?, de 20, 30, 40, 50 leyes, pero no solo de eso, también es supletorio del ámbito administrativo, es decir, de las leyes de procedimiento administrativo, de las leyes administrativas de las entidades federativas. Entonces, trae un impacto muy, muy fuerte que se debe pensar a la par de la declaratoria de incorporación. Eso van a hacer aquí en la Ciudad de México. A la par de su declaratoria de incorporación viene una modificación normativa del régimen de las leyes horizontales. Bueno, otra cosa en la que también tienen que pensar los estados. Oye, déjame hacer una pausa. Estamos platicando con Alejandro Segbe sobre esta modificación que sin duda alguna es importantísima y que todo jurista en México debe conocer. Independientemente si se dedican ustedes a la materia civil o familiar, no importa, ya nuestro invitado lo dejó puntualmente explicado, este código va a impactar en las diversas materias del sistema jurídico mexicano. No se vayan, regresamos para esta conversación. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en el podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y estamos hablando con Alejandro Segbe, secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Alejandro, yo te escuché alguna vez destacar como una de las aportaciones, y de las muchas, y ahorita te voy a preguntar por otras, pero específicamente del Código, en ese tratamiento jurídico apegado a la convencionalidad de los derechos de personas con discapacidad, los llamados apoyos extraordinarios. Cuéntanos, por favor. Sí, el Código Nacional, cuando preguntabas qué es lo novedoso que porta el Código Nacional, más allá del sistema de audiencias de oralidad, es que, sobre todo a partir de 2013, vimos un cambio a nivel jurisprudencial sobre cómo debe entenderse el estado de interdicción, ¿sí?, en nuestro país. México suscribió un convenio que es aplicable, que es Ley Suprema de la Unión desde el año 2008, ¿sí?, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Y había quedado... De la ONU, ¿verdad? Es de la ONU. Sí, y había quedado ahí, y lo más importante, había quedado ahí en el tintero, ahí sin ninguna aplicación formal en el país, y veíamos que todavía las entidades federativas, digo entidades federativas porque realmente el estado civil de las personas, las capacidades jurídicas de las personas, eso es materia es competencia civil. Local. Sí, el Código Civil Federal es letra muerta, su contenido. Y veíamos todavía hasta el día de hoy, tú encuentras entidades federativas que emiten resoluciones nombrando tutores, curadores sobre personas mayores de edad, cuando la convención y cuando la jurisprudencia ha dicho que es inconvencional e inconstitucional la figura del estado de interdicción, ¿sí?, y el nombramiento de tutelas a personas mayores. Y ese ya es un criterio jurisprudencial firme, eso ya está definido perfectamente. Firme, pero le falta visibilidad en los operadores de justicia. No todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando a mí tanto el Congreso, la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores me honró me honró al nombrarme coordinador del grupo de trabajo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y durante las mesas de discusión
¿sí? Inmediatamente quienes se acercaron con nosotros fueron los colectivos de personas con discapacidad. Que hubo una gran interlocución, entiendo, completa, Sí. Pero... ¿Se les escuchó, se les tomó en cuenta? Es que no era optativo. Sí, que bueno. Debemos entenderlo desde esa parte. Lo que son pueblos originarios y personas con discapacidad, tanto por la convencionalidad, la Convención 169 de la OIT y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo el artículo 4, numeral 3, establece que las partes contratantes, en este caso las partes, los estados parte, tienen la obligación de escuchar previamente, durante y hasta la resolución en cualquier disposición o normatividad que incida directa o indirectamente en los derechos de las personas con discapacidad. Y la Corte... Pero qué bueno que se hizo aquí, porque luego ha habido declaratorias de inconstitucionalidad de leyes porque no se ha hecho. A ver, eso fue... Quienes estábamos al frente de los trabajos sabíamos desde un principio que íbamos a enfrentar dos temas. Uno, consultamos en su momento con la presidencia de la Corte, cuando estaba el ministro Saldívar como presidente, de alguna manera consultamos qué es lo que debemos cuidar en la integración del Código Nacional. Nos explicaron dos cosas: pueblos originarios y sobre todo personas con discapacidad tienen que hacer una consulta pública. Y esa consulta pública se abrevia como un par, debe ser pública, accesible, regular, informada, y cuando nos pusimos a ver dónde había un modelo que se había hecho la consulta pública, no existía en el país. Y lo que vimos es que a través de acciones de inconstitucionalidad, sobre todo promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las estatales, pues se han invalidado muchas normas porque, por ejemplo, la Ley General de Educación es la parte más clara del artículo 61 al 68. La parte de educación inclusiva fue invalidada precisamente por no hacer la consulta. Entonces, ¿qué hicimos de alguna manera? A ver, el Congreso no tenía el modelo ni el antecedente para hacer una consulta pública en los términos que determinaba la Corte, porque pues, es una consulta de las 32 entidades federativas y lo que implica de recursos. Claro. Entonces, lo que se hizo fue inmediatamente incorporarlos a la mesa a los colectivos de personas con discapacidad y, sobre todo, que ellos propusieran qué es lo que se debería incorporar en el Código Nacional. Hubo mucha tentación de varios grupos parlamentarios de quererles modificar, no se les permitió. ¿Por qué? Porque lo que cuidamos fue la invalidez de la norma. O sea, lo que quedó viene de esos colectivos. Con pequeñas puntualizaciones. Por ejemplo, el artículo 445 inicia señalando las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. ¿Sí? Ellas nos proponían, las personas mayores de 18 años tienen capacidad jurídica plena. Les dijimos, no se puede porque hablar de la mayoría de edad es un tema que es competencia de las entidades federativas porque es materia sustantiva. No podemos ser, pero podemos poner esta redacción: las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. ¿Se entiende? Entonces, el proyecto ellos lo pusieron sobre la mesa, lo incorporamos, le dimos, lo afinamos un poquito, pero ellos fueron quienes integraron la propuesta, la validaron, y no solo eso, la parte de la designación extraordinaria de apoyos está relacionada en varias partes del código, sobre todo con los apoyos y ajustes razonables, sí, y ajustes de procedimiento. Que es un principio general, incluso del propio código, desde los primeros artículos. Claro, sí, es un principio, pero que lo que hacemos es traslapar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al Código Nacional. Que, ¿sí? Por cierto, déjame comentarlo para quienes nos estén viendo y quieran profundizar en este tema que está analizando nuestro invitado. Vean los artículos 445 al 455. Ahí está el tema precisamente de lo que se denomina designación de apoyos extraordinarios en términos tanto de la jurisprudencia como del marco convencional obligatorio para México. Así es. Oye, bueno, ese es un tema. Te planteo otro, Alejandro, porque también tú sabes que ha llamado mucho la atención y tú lo mencionabas, nuevas tecnologías. Parece que es un código muy abierto, muy, digamos, afín a este impulso de las nuevas tecnologías en el ámbito de justicia, que a muchos abogados y abogadas no les gusta también, lo digo con todas sus letras, perdón, pero hay muchos que dicen, no, ¿y para qué? Y todo esto, o sea, estamos acostumbrados los abogados a hacer las cosas de cierta manera y cuando nos cambian esa forma de trabajar, como que no nos gusta, pero el código tiene un capítulo entero
sobre justicia digital. ¿Es un gran avance o no? Claro que sí. El libro de justicia digital es el libro 8. Sí. Y pensemos, yo siempre he tenido la idea de que las cosas tienen su justo momento. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pudo haber salido el 17 de septiembre de 2017. Es decir, un día después de que formalmente se reformó la Constitución y empezaba el plazo que tenía el Congreso Federal para expedir la normativa. Que eran de 6 meses, por cierto. Sí, vencía en marzo, eran 180 días. 180 días, claro. 6 meses. Sí, no, el Congreso incurrió en omisión legislativa. Hasta la Corte se lo tuvo que sí. Pero a ver, el tema es, ¿qué hubiera sido el Código Nacional 2017 con lo que tenemos en 2023? Hubo algo intermedio que nos cambió dramáticamente la manera en que como concebimos la impartición de justicia. Fue la pandemia. Claro. La pandemia, no hubiera sido lo mismo el Código Nacional previo a la pandemia que después de la pandemia. Porque durante la pandemia, los poderes judiciales, aunque eran actividades esenciales, conforme a las declaratorias que emitió el Consejo de Salubridad General, es decir, eran elementos esenciales, sin embargo, se encontraron impedidos a realizar sus actividades, su operación de manera normal. ¿Qué tuvieron que hacer? Al menos 24 poderes judiciales implementaron alguna modalidad de sistema de justicia digital. Se dieron cuenta que podrían llevar las mismas reuniones, las audiencias, ¿sí?, la resolución de los procedimientos a través del uso de plataformas tecnológicas que eran vigentes en ese momento, ¿sí? 24. Entonces, por ejemplo, hay un acuerdo, el acuerdo 11/2020 y 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sigue vigente. ¿Sí? Y al día de hoy, bajo esa experiencia, hay al menos 4 o 5 entidades federativas que han desarrollado sus sistemas de justicia digital ya. Jalisco, súper avanzado, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. ¿Sí? Para ellos no se les va a complicar implementar la justicia digital, pero lo más importante es que dentro de la concepción de las reglas procesales se incorporan nuevos principios que no existían, ¿sí?, para un operador jurídico, para un abogado, para una abogada. Por ejemplo, principio de legibilidad. ¿Qué es eso? Claro. ¿Sí? A ver, cuéntanos. El principio de legibilidad es uno, aparte de los principios que tenemos en el artículo 7 del Código Nacional, que son muy comunes en la legislación procesal y que los definimos, los acotamos. El libro de justicia digital, los juicios en línea, los procedimientos en línea, contienen 4 principios extras. ¿Sí? Elegibilidad quiere decir que son las partes las que deciden voluntariamente si se someten o no a un procedimiento en línea. O una parte sí, una parte no. No puede obligarlos la autoridad jurisdiccional a seguir el procedimiento en línea. ¿Por qué? Porque se requieren insumos. Computadora, internet, espacio, conexión. Entonces, el principio de legibilidad rige los procedimientos en línea. ¿Sí? Por eso no hay que preocuparse de los consejos de la judicatura a la larga, o quien sustituya a los consejos de la judicatura por las reformas constitucionales, van a implementar qué juicios se van a poder llevar a través de justicia digital, pero no puede ser obligatorio, si no te brinda el Estado o tú no cuentas con esos elementos. Segundo, el principio de no discriminación o equivalencia funcional es importantísimo. No solo se centra en la justicia digital. Cualquier procedimiento del Código Nacional incorpora el principio de no discriminación, que quiere decir que el valor que se les da a los documentos digitales, a los mensajes de datos, es equivalente al que nosotros conocemos en un escrito. Un documento digitalizado tiene el mismo valor que un documento en físico. ¿Sí? Ya no existe la obligación de protestar bajo protesta, decir verdad, que es fiel, inalterable. No, nada más lo tienes o no a tu disposición. Dime si tu copia digitalizada es de un original, de una copia certificada o una copia simple. Y si lo tienes al momento, por si necesito verificarlo. ¿Sí? Entonces, la equivalencia funcional es el reconocimiento de las actuaciones judiciales que se hacen a través de línea, como si fueran las que hacemos en físico. ¿Sí? Eso es importantísimo, es un paso muy importante. Pero otro principio que tiene el libro de justicia social es el principio de neutralidad tecnológica. El Código Nacional no te dice qué tecnología tienes que utilizar para desarrollar tus procedimientos en línea. ¿Sí? Hoy en día conocemos tecnologías, voy a mencionar nombres, pero no cause... podemos hablar de WhatsApp, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Webex, podemos hablar de Zoom, exacto, de Zoom, de todos ellos. O Teams. Sí,
cometeríamos un error de decir que las audiencias se van a realizar a través de Zoom. El día de mañana no existe la tecnología. Claro. Entonces, lo que se habla es de sistemas de justicia digital, que pueden ser creados por los propios poderes judiciales o contratados con terceros para poder desarrollar los procedimientos en línea. Ojo, cuando hablamos de justicia digital hay que distinguir dos cuestiones. Uno, no es una justicia distinta, son los mismos procedimientos que tiene el Código Nacional, solo que se llevan a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación con los mismos plazos, los mismos términos, las mismas reglas. Pero cuando hablamos de justicia digital hay que distinguirlo de procedimiento en línea. Procedimiento en línea es aquel que desde el inicio, desde la presentación de la demanda hasta la resolución en primera o en segunda instancia, hasta que causa ejecutoria la sentencia, se lleva a través de un procedimiento digital. De justicia digital, que es el género, de alguna manera es que cualquier actuación, diligencia, se puede llevar utilizando sistemas digitales. Y esto implica, por ejemplo, me llama la atención porque hay un artículo expreso en el código, por ejemplo, oficialía de partes virtual. Sí. Que también nos quita el tema de que, pues, obviamente lo puedes mandar desde tu casa, estás trabajando en una demanda, terminas de redactar en una contestación de demanda a las 3 de la madrugada, pues lo mandas por vía... Sí. Pero no debe ser novedad para nosotros. En materia fiscal... Sí. Interponer recurso de revocación lo haces a través del buzón tributario. Pero acuérdate que no todos los abogados mexicanos yo lo litigan sé. Sí, cierto. Pero después dicen, oye, es que ahora presentar la demanda conforme al artículo 135 del Código Nacional, no solo tengo que dar mi domicilio, también tengo que dar mi número telefónico y mi correo electrónico. El correo, sí. Eso ha llamado mucho la atención. El correo electrónico. Sí. Tú vas al SAT, quieres obtener tu fiel, tienes que dar una firma, tienes que dar un correo electrónico. Sí, es accesible. Pero aún así, bajo el principio normativo que tiene el artículo 17 constitucional, donde se debe privilegiar la resolución del fondo por sobre la forma, la autoridad jurisdiccional puede no hacer caso y continuar con el procedimiento aunque no le diste tu correo electrónico. ¿Por qué? Pero en el código cuando dice requisitos de la demanda y requisitos de la contestación de la demanda, lo menciona. Sí, pero trae un efecto muy importante. Cuando hablamos, cuando vemos la reconvención, ¿qué pasa si en el plazo para contestar la demanda la parte demandada va y interpone también reconvención? Sí. ¿Qué pasa hoy en el sistema de justicia a nivel nacional, a nivel local? Tienes que ir a notificarle por escrito a su domicilio, al domicilio de manera personal, y a lo mejor ya sabiendo se esconde o de alguna... Pum. Y siempre es un dolor de cabeza esas notificaciones. ¿Qué hace el código? Muy fácil. El caso de que hay reconvención, la notificación va a ser a través del correo electrónico que proporcionó el actor en la demanda. Sí. Y con eso eficientas el trabajo en la Administración de Justicia. Sí. Es algo con una visión práctica, con una visión aterrizada que hay que aplaudir. A ver, durante la integración del Código Nacional, desde el artículo 1 al 1191, siempre cuidamos una cuestión. El postulado, solución de fondo, por sobre formalismo, y todo lo que fuera formalismo, por ejemplo, exceso de recursos durante el procedimiento, no. Está muy acotado. ¿Hay alguna violación procesal? ¿Sí? Durante el procedimiento, hazlo valer en la sentencia definitiva o en el auto que pone final al procedimiento, y hazlo valer en la apelación. Pero lo más importante es que cambiamos el sistema de recursos, se cambia el sistema de recursos. Normalmente, lo dijo la senadora Sánchez Cordero cuando en las entrevistas que le has hecho, es que era un ping-pong. Sí. Es decir, la sala encontraba la violación procesal y regresaba al juez de origen para que otra vez subsanara. No. Ahora la sala va a subsanar la violación procesal. ¿Sí? Se lleva a la oralidad sala, se desahogan las pruebas en sala y una vez subsanada la violación procesal, te vas a los agravios sobre la resolución de fondo. Sí. Ya resuelves. ¿Sí? Eso va a eficientar, la idea es que eficiente muchísimo, ¿no? Esa es la idea. Y ojalá que pasen el amparo directo, porque también el colegiado que regresa para que la sala vuelva a emitir la resolución considerando la doctrina constitucional afirmada en el considerando quinto. Pero es una tarea pendiente del artículo 103 y 107 constitucional y de la ley de amparo. Como ley reglamentaria. Ciertamente es otro tema, pero luego, ¿sabes qué? Te lo comento porque la gente dice, oiga, le dice al abogado, oiga, licenciado, llevamos 5 años en esto. Sí. O sea, y ahora me dice usted que salió favorable la sentencia del colegiado, pero es para el efecto de regresar el asunto a la sala, para que la sala vuelva a dictar la resolución, pero observando, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy común ahora, perspectiva de género. Sí. Ah, caray. Y entonces, pues el cliente te dice, oiga, licenciado, pues sí ganamos o no ganamos. Y tú le dices, pues quién sabe, ¿no? No sé si eso sea ganar o perder. Entonces, el código está bien orientado en esa materia. Sí, el código lo que hizo fue sobre todo atender a los
sobre todo a garantizar el acceso a la justicia a los grupos que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad. Que es muy amplio, es muy amplia la definición que puede Bueno, pero hay una gran preocupación en el código por niñas, niños y adolescentes, claro, personas con discapacidad, ya lo mencionaste. Sí. Hay también, creo que una muy sólida doctrina en el código de perspectiva de género. Claro. El tema de mujeres, incluso en términos de eso que se ha venido a llamar la justicia cautelar, ¿no? Las medidas provisorias. Sí. Está muy fuerte el código ahí. Cuando vemos el libro de la justicia familiar, el libro cuarto, y vemos la oficiosidad con la que actúa la autoridad jurisdiccional habiendo derechos de niñas y adolescentes o derechos de las mujeres o habiendo violencia, puede actuar de oficio dictando órdenes y medidas de protección en términos del artículo 573. Pero sobre todo se incorpora en el Código Nacional un concepto que se ha estado desarrollando, una institución a nivel nacional muy poco, que es la violencia vicaria. Sí, está mencionada expresamente. Sí, de alguna manera se incorporó. Sí, a lo mejor no cumple todas las expectativas, pero al día de hoy la Corte dice, efectivamente la violencia vicaria al día de hoy hay que entenderla como aquella que se realiza a través la violencia que se lleva a cabo contra la mujer a través de los hijos. Es el fenómeno actual que tenemos. ¿Sí? Al concluir el Código Nacional, recibimos oficios de colectivos de mujeres que nos decían, oigan, es que ¿por qué lo hicieron así? Colectivos de mujeres, también la violencia se puede hacer contra el varón, contra el hombre a través de los hijos, pero ahorita tenemos un problema, un fenómeno de violencia contra la mujer. Mayoritariamente se da de esa manera. Y el Código Nacional viene a auxiliar en esa temática. Oye, Alejandro, para concluir esta gratísima para mí conversación, te están escuchando, te van a ver en este podcast algunos estudiantes de Derecho, que para ellos este código ya va a ser su realidad. O sea, ellos cuando egresen de la carrera, pues ya se van a enfrentar en su práctica profesional con la regulación que este código contiene, y ellos ya no van a saber esto de que antes había el Código de Procedimientos Civiles de Colima o de Yucatán o de Sonora o de Tabasco, etcétera. ¿Qué les dirías? Piensa en un estudiante que está, digamos, a mitad de la carrera, que tiene esta incertidumbre. En Ciudad de México ya nos platicabas, bueno, pues esto ya parece inminente, pero en otras entidades federativas se va a retrasar un poquito más. ¿Cuál sería tu consejo como partícipe, como protagonista de este código para quienes hoy están en la carrera, como tú y yo en su momento lo estuvimos? A ver, lo primero es que es muy difícil para quienes hemos litigado durante muchos años. Imagínate un abogado o abogada que ha litigado sobre un sistema procesal local 20, 30 años. Este código representa un cambio y todo cambio genera temor. Es un nuevo chip. Creo que las jóvenes y los jóvenes tienen la oportunidad en su carrera de irse formando en el sistema procesal, que si no es vigente todavía en su entidad federativa, a partir del 1 de abril de 2027 va a ser una realidad. Y lo más importante, el Código Nacional implica no solo el conocimiento de lo que tiene el texto de la norma, sino implica habilidades persuasivas, de oratoria. ¿Sí? Para las audiencias orales. Claro. A ver, si es un código, van a encontrar el juicio oral civil, el juicio oral familiar, pero no es oral completamente, es un sistema mixto. La etapa postulatoria todavía se fija por escrito, puede ser por comparecencia. Bueno, yo lo defino como predominantemente oral, no exclusivamente. Sí, pero es predominantemente oral y hacia allá vamos, hacia el desarrollo oral. Entonces, era muy fácil a través de un escrito, sin tener el contacto. Aquí la oralidad se relaciona con la inmediación. Claro. Es decir, la autoridad jurisdiccional tiene contacto directo personal con las partes y con el desahogo de las pruebas y con la resolución. ¿Sí? Entonces, la manera en que nosotros vamos a representar... Oye, porque, déjame nada más aquí, en inmediación es inmediación estricta, ¿va? No es como ahorita que tú te entiendes ahí con el secretario, con el... No, es inmediación estricta. Va a tener que estar la autoridad, el titular del órgano. Es que aquí es muy claro, la inmediación empezó, la hemos visto sobre todo en materia penal, ¿sí? Y ha definido, la jurisprudencia ha definido dónde se dé esa inmediación. Usted me dirás, ¿tiene que estar en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio, o tiene que estar nada más en el desahogo probatorio, es decir, la audiencia de juicio, ¿sí me entiendes? Y hasta la resolución, ¿sí? Y se entiende que es sobre la audiencia de juicio. Sin embargo, las etapas, tanto en materia del juicio oral civil como el juicio oral familiar, de la audiencia preliminar, participa en la autoridad jurisdiccional. Y cuando vemos las reglas de las audiencias, sobre todo en el artículo 140 en adelante del Código Nacional, dice la autoridad jurisdiccional presidirá las audiencias
de manera presencial o virtual. Es un gran avance. Sí, es un gran avance. Entonces, sí que representa un gran reto para los administradores de justicia a nivel nacional. Pero nos estabas comentando tus consejos para los estudiantes. Mis consejos es, no tengan miedo de permearse en este nuevo sistema procesal. Si no han modificado el plan de estudios de su escuela, universidad, por favor pídanlo. ¿Qué les están enseñando ahorita? ¿Su código de procedimientos civiles local con el federal? No. Pidan, lleven a la par. Pero está bien. No va a servir, ¿no? Sí, sirve como un comparativo de qué es lo que va a cambiar. ¿Sí? Pero sí de alguna manera hay que influir en los planes de estudio a nivel local y nacional para que el Código Nacional se empiece a leer. No basta una lectura nos permite saber qué contiene el código, pero todavía no nos permite relacionarlo. Para entender el Código Nacional hay que leerlo 1, 2, 3 veces y entender cómo se correlacionan las disposiciones normativas que tiene. ¿Sí? Porque es muy largo, además, 1,191 artículos. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene menos de la mitad. Sí, claro, pero a ver, no es el hecho, pudo haber tenido 2,000. Sí. Cuando vemos la codificación procesal, históricamente vemos los códigos de 1872 o de 1884 y vemos que tenían hasta 2,000 artículos. No es el tema de la cantidad, sino el contenido, sí, la calidad del contenido. Pero es complejo también. Sí, o sea, claro. Te lo digo porque a mí me parece atinadísimo tu comentario de que no basta con una lectura, así que digan, porque también he escuchado abogados que dicen, no hombre, yo ahorita lo leo rápido, hombre, un domingo en la tarde y ya le entiendo. Ah, caray, pues ¿cómo? No está tan fácil. Sí. Ahora, no habiendo recursos, por ejemplo, recursos de revocación, que era muy fácil, se dictaba el auto, ingresabas el escrito a los 3 días o al día siguiente y te resuelve la autoridad. No, a ver, aquí cualquier violación procesal puedes hacerlo en audiencia, hacerle ver al juez, oye, hay que regularizar el procedimiento por tal situación y la autoridad jurisdiccional, si así lo decide, lo puede hacer. Eso estudia el recurso de revocación, pero hay que pedirlo. La oralidad tiene la ventaja de que nosotros podemos plantear ante la autoridad jurisdiccional nuestras pretensiones y la defensa de los intereses, pero sobre todo se hace válido el principio de contradicción y le da transparencia a la actuación judicial. Hoy en día que se está poniendo a debate cuál es la participación y la función que tiene el juez o la jueza, la oralidad trae la ventaja de que publicita la actuación judicial. Es un medio de control público. Oye, sí. Pero aquí también, escuchándote, Alejandro, yo creo que lo que decías hace un rato es importantísimo. Hay que estar preparados. Sí. En destrezas de litigación, sí. Hablabas de la capacidad oratoria. Teoría del caso. Teoría del caso. Que está expresamente mencionado. Sí. Está expresamente mencionado. En la audiencia de juicio las partes presentarán su teoría del caso. En el juicio con los alegatos de inicio. Se presenta la teoría del caso. Y eso es muy importante. A ver, voy a poner un ejemplo muy claro de qué cambia en el Código Nacional. Yo demandado, al contestar mi demanda me debo referir a cada uno de los hechos que trae la demanda que presentó el actor. Y si contesto con evasivas o no contesto, de alguna manera, es decir, no digo sí o no, lo reconozco o no es mío, ¿sí? Se tienen por cierto los hechos que sean la parte actora. Pero si yo me voy en rebeldía, es decir, no acudo a contestar la demanda, el efecto es contrario. El efecto es que se tienen por contestado en sentido negativo los hechos. Y es parte de la teoría del caso. ¿Por qué? Porque hay un principio procesal que dice que el actor o la parte actora debe acreditar los hechos constitutivos de su acción, ¿sí? Y la persona demandada sus excepciones y defensas. Por lo tanto, se cambia el paradigma de que la falta de constatación de los hechos o el no acudir a contestarlos se tenía por contestados o confesados con la terminología, sino entonces depende de la teoría del caso, sí, como la queremos ya. Pero ojo, ¿qué es lo importante? Yo me voy en rebeldía, pero me puedo apersonar en cualquier etapa del procedimiento. Ya no puedo ofrecer pruebas. Pues resulta que mi contraparte, la parte actora, ofreció la declaración de parte propia. Es decir, él se va a presentar en la audiencia de juicio a que su propio abogado o abogada le pregunte, le haga preguntas para aportar información al juez. Pero resulta que yo me aparezco. No ofrecí pruebas. Utilizo su propia prueba, su declaración de parte, y como tengo derecho de contradicción, lo interrogo y lo puedo hacer que haya contradicciones. Su propia prueba puedo hacerla a mi favor para demostrar mis excepciones o sobre todo la defensa contra las pretensiones de la parte actora. Pues ¿sí? Es grande el reto. Sí. Es grande el reto, Alejandro Secvé. Muchísimas gracias. Gracias por habernos iluminado con algunos aspectos, porque ciertamente de este tema podremos hablar horas y horas, pero te aprecio mucho esta participación. Y gracias a usted por habernos acompañado en un episodio más de Las Claves del Derecho, el podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Gracias y hasta pronto. Esto fue Las Claves del Derecho,
con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las claves del derecho.